Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión me voy a referir al libro El Sol Desnudo de Isaac Asimov. En 1957, Isaac Asimov publicó una novela que hoy sigue siendo considerada una de las mejores combinaciones de ciencia ficción y novela policial jamás escrita. Una historia que reúne robots, detectives, filosofía, sociología y un asesinato aparentemente imposible. Su nombre es El Sol Desnudo. La novela es la continuación de Bóvedas de Acero y vuelve a reunir una de las parejas más memorables de toda la ciencia ficción, el detective terrestre Elijah Bailey y el robot humanoide R. Daniel Olivaw. Pero esta vez el desafío será aún mayor, porque deberán resolver un crimen cometido en una sociedad donde, en teoría, un asesinato no debería poder ocurrir. La historia nos transporta a un futuro lejano. La humanidad ya no está confinada solamente a la Tierra. Durante siglos, numerosos grupos de colonos fundaron nuevos mundos entre las estrellas. Estos planetas, conocidos como los mundos espaciales, se desarrollaron tecnológicamente hasta alcanzar niveles de prosperidad extraordinarios. Entre todos ellos existe uno particularmente extraño. Se llama Solaria, un planeta entero habitado por apenas 20.000 personas. 20.000 habitantes repartidos sobre toda la superficie de un mundo completo. Cada uno vive en enormes propiedades rurales atendidas por miles de robots. Los robots cultivan los campos, construyen edificios, preparan alimentos, realizan investigaciones, mantienen las instalaciones. Prácticamente todo el trabajo es realizado por máquinas. A primera vista, parece una sociedad perfecta, sin pobreza, sin delincuencia, sin hacinamiento, sin necesidades materiales. Pero existe un precio oculto. Los habitantes de Solaria han desarrollado una profunda aversión al contacto humano. Las reuniones presenciales son evitadas siempre que sea posible. La mayoría de las conversaciones se realizan mediante sistemas de comunicación tridimensional. A estas comunicaciones las llaman ver, en tanto que encontrarse físicamente con alguien recibe otro nombre, observar. Y para los solarianos, observar otra persona resulta incómodo, desagradable e incluso perturbador. Los matrimonios suelen vivir separados. Las relaciones personales son superficiales. Los niños son criados colectivamente. La intimidad humana prácticamente ha desaparecido. Y es precisamente en este mundo donde ocurre algo imposible. Riquelme del Marre, uno de los científicos más prestigiosos de Solaria, aparece muerto. Ha sido golpeado violentamente en la cabeza. Es un asesinato y nadie logra explicar cómo pudo suceder, cómo pudo ocurrir. La situación desconcierta a las autoridades. En una sociedad donde casi nadie se acerca físicamente a nadie, ¿quién pudo haber cometido el crimen? Y existe una segunda dificultad: los robots. Millones de robots vigilan constantemente el bienestar de los seres humanos. Las 3 leyes de la robótica les impiden dañar a una persona o permitir que sufra daño. Entonces,
Si había robots presentes, ¿cómo pudieron permitir el asesinato? Ante semejante misterio, las autoridades solicitan ayuda a la Tierra. El detective Elijah Baley, terráqueo él, es enviado a Solaria para investigar el caso. Lo acompaña nuevamente R. Daniel Olivaw, designado por los mundos espaciales. Desde el momento en que llega, Baley experimenta un fuerte choque cultural. Toda su vida transcurrió en las ciudades de acero de la Tierra, gigantescos complejos urbanos cerrados, donde millones de personas viven bajo un mismo techo. Baley está acostumbrado a los pasillos abarrotados, al ruido constante y a la cercanía física. Solaria es exactamente lo contrario. Campos interminables, silencio, espacios abiertos, horizontes vacíos y un sol brillante que domina el paisaje. Para Baley, aquel mundo resulta casi tan opresivo como una prisión. La investigación comienza con la principal sospechosa, Gladia Del Marre, la esposa de la víctima. A simple vista parece la candidata perfecta. Era la persona más cercana al muerto. Su matrimonio estaba lejos de ser feliz y se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, cuanto más conversa con ella, más dudas tiene Baley. Gladia no parece una asesina. Es emocional, espontánea y considerablemente más humana que la mayoría de los solarianos. De hecho, muchas veces parece sentirse incómoda con las propias costumbres de su planeta. Mientras Baley y Daniel continúan investigando, comienzan a descubrir detalles extraños. Nadie encuentra el arma homicida. Todos saben que Del Marre murió por un fuerte golpe en la cabeza, pero el objeto utilizado para matarlo ha desaparecido. Y aparece otro dato desconcertante. Uno de los robots de la propiedad sufrió daños irreversibles en su cerebro positrónico. Aquello no tiene sentido. Los robots solarianos son extremadamente confiables. Que uno de ellos resulte destruido es un hecho extraordinario. En un principio, ambos misterios parecen independientes, pero Baley sospecha que están relacionados entre sí. Mientras entrevista a científicos, médicos y funcionarios, va comprendiendo poco a poco la verdadera naturaleza de Solaria. La sociedad solariana parece perfecta, pero debajo de la superficie comienzan a aparecer grietas. Los seres humanos viven aislados, dependen completamente de las máquinas, han perdido gran parte de sus vínculos sociales y parecen cada vez menos capaces de relacionarse entre sí. Durante la investigación surge un personaje particularmente importante, Jotan Levig, uno de los mayores especialistas en robótica de Solaria. Brillante, influyente y extraordinariamente ambicioso. Levig trabaja en proyectos relacionados con nuevas formas de control robótico. Sus investigaciones son tan avanzadas que incluso otros científicos las consideran peligrosas. A medida que Baley profundiza en el caso, descubre que Del Marre y Levig mantenían desacuerdos importantes. Me refiero a Rick Del Marre, ¿no? El asesinado.
Del Marre se había convertido en un obstáculo para alguno de los proyectos del experto en robótica, y eso convierte a Levig en un sospechoso cada vez más interesante. Sin embargo, todavía falta responder la pregunta fundamental: ¿cómo se cometió el asesinato? Es entonces cuando comienzan las discusiones más fascinantes entre Bailey y Daniil. Ambos analizan las implicaciones de las tres leyes de la robótica. Si un robot no puede matar a un ser humano, ¿puede ser utilizado indirectamente para producir su muerte? ¿Puede una persona manipular las limitaciones de las leyes para obtener un resultado prohibido? Bailey empieza a comprender algo fundamental. El asesino no venció a las tres leyes. El asesino las utilizó. La respuesta aparece cuando une las dos pistas principales. Por un lado, el arma desaparecida. Por otro, el robot con el cerebro positrónico destruido. De pronto, surge una posibilidad extraordinaria. ¿Y si el arma homicida era parte del propio robot? La idea parece absurda, pero cuanto más la analiza, más sentido tiene. Levig había desarrollado robots experimentales capaces de desprender alguno de sus componentes. Uno de ellos podía separar uno de sus brazos. Bailey reconstruye entonces lo ocurrido. Durante una fuerte discusión entre Gladia y Del Marre, el robot entregó su brazo a Gladia. En medio de una intensa crisis emocional, ella tomó aquel pesado brazo metálico y golpeó a su esposo. El golpe fue mortal. De repente, todas las piezas se encajan. El arma desapareció porque volvió a formar parte del robot. El robot sufrió daños irreparables porque participó indirectamente en una acción que terminó causando la muerte de un ser humano. Y Gladia recuerda los hechos de forma confusa porque sufrió un profundo shock psicológico. Pero todavía queda una última pregunta. ¿Por qué ocurrió todo esto? La respuesta nos lleva nuevamente a Levig. Bailey comprende que el científico había diseñado cuidadosamente toda la situación. No golpeó personalmente a Del Marre, ni siquiera necesitó estar presente. Solo manipuló a Gladia, manipuló al robot y utilizó sus extraordinarios conocimientos de robótica para provocar la muerte de un hombre sin dejar pruebas evidentes. Riquelme Del Marre presentaba una amenaza para sus proyectos y Jotan Levig decidió eliminarlo. Cuando Bailey presenta públicamente sus conclusiones, la brillante construcción intelectual del científico comienza a derrumbarse. Jotan Levig comprende que ha sido descubierto. Sabe que ya no podrá ocultar la verdad. Y entonces ocurre el desenlace final. Para un solariano extremo, el contacto físico con otros seres humanos resulta casi insoportable. Ante la perspectiva de ser arrestado y obligado a enfrentar personalmente las consecuencias de sus actos, Jotan Levig decide suicidarse. Ingiere veneno y muere antes de ser detenido. Con ello termina oficialmente el caso, pero aún queda una decisión moral. ¿Debe Gladia ser considerada una asesina? Después de todo, fue ella quien sostuvo el brazo metálico y dio el golpe a su marido. Bailey reflexiona profundamente sobre esta cuestión y llega a una conclusión. Gladia había sido utilizada. Gladia había sido manipulada, convertida en un instrumento de otra persona. No actuó como una asesina deliberada. Fue una víctima más de los planes de Jotan Levig
y de las distorsiones de la sociedad solariana. Por eso Bailey centra toda la responsabilidad en el científico que se había asesinado a sí mismo, que se había suicidado, y con ello concluye la investigación. Sin embargo, el verdadero tema de la novela nunca fue simplemente descubrir quién mató a Del Marre. Lo verdaderamente importante es lo que Bailey aprende sobre Solaria. Durante toda la investigación comprende que la sociedad solariana está profundamente enferma. Sus habitantes poseen riqueza, poseen tecnología, poseen comodidad, pero han perdido algo esencial. Han perdido la necesidad de convivir. Han sustituido a las personas por robots. Han reemplazado la comunidad por el aislamiento y han confundido el progreso tecnológico con el progreso humano. Asimov nos plantea entonces una pregunta inquietante. ¿Qué ocurrirá cuando las máquinas puedan hacerlo todo por nosotros? ¿Qué sucederá cuando ya no necesitemos depender de otras personas? ¿Seguiremos siendo humanos en el sentido más profundo de la palabra? ¿O como los habitantes de Solaria, terminaremos viviendo rodeados de tecnología mientras olvidamos cómo relacionarnos unos con otros? Esa es la verdadera razón por la que El Sol Desnudo sigue siendo una novela extraordinaria. Porque detrás de un asesinato imposible y de una brillante investigación policial, se esconde una reflexión sobre el futuro de nuestra especie. Una reflexión que, más de medio siglo después de haber sido escrita, resulta sorprendentemente actual. Y quizás esa sea la mayor virtud de Isaac Asimov: utilizar robots, detectives y mundos lejanos para hablarnos en realidad de nosotros mismos.